Bueno, tenemos ya a Pedro Sánchez piafando amenazante, que nos va a cerrar a todos los medios, pseudomedios, o sea, eso del lenguaje, pues como cuando un genocida quiere cargarse a un grupo étnico y entonces dice, es que no son humanos, son subhumanos, ¿no? Porque no es lo mismo cargarse a un humano que a alguien que es menos que humano. Y con los medios, pues claro, no es lo mismo cerrar medios de comunicación respetables que cerrar pseudomedios, gente que finge ser medios de comunicación. ¿Y quiénes son los pseudomedios? Pues no son el periódico El País, que publicó 169 portadas sobre los 3 trajes de Camps, que al final resultó quedar todo en nada. No, pseudomedios son los que están publicando informaciones sobre la presunta corrupción y, desde luego, éticamente poco presentable comportamiento de Begoña Gómez, por ejemplo. Esos son pseudomedios para Pedro Sánchez. ¿Y no habría que cerrar más bien la pseudo Fiscalía General del Estado o el pseudo gobierno o ese tipo de pseudos que están montando estos chicos? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque esos sí que son pseudos, ¿no? ¿O es que es una Fiscalía General del Estado aquella que se dedica a perseguir a ciudadanos privados en vez de a garantizar sus derechos fundamentales? Es un gobierno aquel que está poniendo todos los instrumentos para conseguir una verdadera tiranía que anule en la práctica el Estado de Derecho y la división de poderes. No sé, me parece que tendríamos que empezar por razonar en ese sentido, porque lo demás es un... ¿Qué les ha parecido a ustedes la legislación el europea, lenguaje? por cierto, a la que él se refiere, para nada ampara una legislación como esa. Vamos, por lo menos la que yo me he leído, nada tiene que ver con eso. Claro, por eso dice que lo quiere no aplicar, sino transponer. Es decir, claro. En fin, aplicarla, pero modificada para sus intereses. Es que la que ha hecho Europa nada tiene que ver con eso, más bien es garantista respecto a la libertad de información. En fin, y usted decía esta mañana una cosa que es verdad y que la gente debe saber porque no lo conocen, y es que la Fiscalía, lo que llaman la Fiscalía Europea, es una coña marinera. La Fiscalía Europea son 3 tíos que hay aquí en Madrid que han sido designados y elegidos por el gobierno. Por el gobierno. Es decir, ¿de quién depende la Fiscalía Europea, don Luis? Del mismo que Pues el claro, fiscal general del Estado. ¿Y qué peculiaridad tiene la Fiscalía Europea cuando la Fiscalía Europea subsume o aboca una determinada causa hacia sí? Que ya no cabe la acusación particular, ya no cabe la acusación popular, porque está excluida en el momento en que la Fiscalía Europea toma el tema. ¿Cómo ve usted a Sánchez? ¿Se ha fijado usted, doña María, en el lenguaje gestual? Yo es que me estuve viendo la entrevista en La Vanguardia, pero sin sonido, viendo la cara de Sánchez. Para empezar, ¿se han fijado ustedes lo avejentado que está comparado con hace 5 años? Es espectacular. O sea, ni los kilos de maquillaje que lleva encima logran disimular que está demacrado, que está tenso, que está tocado. Yo le veo en estos momentos más débil que nunca, y quizá por eso más amenazante que nunca, ¿no? Está acorralado contra la pared y trata de defenderse diciendo, os vais a enterar. Bueno, es que yo creo que ese es el patrón de cualquier final de ciclo, ¿no? Cuando un final de ciclo toca fondo, llega a lo más bajo de lo más bajo y a lo más rastrero de lo más rastrero, y es lo que estamos viviendo en el lenguaje verbal, en el lenguaje gestual, en el comportamiento de un gobierno en pleno, en el que hay un presidente del gobierno que sigue faltando a la verdad. Habla de la necesidad de transponer una ley europea para garantizar el nivel de los medios de comunicación en nuestro país. Bueno, pues bien, es que la norma a la que se refiere el presidente del gobierno no es ley, es reglamento, por lo tanto no hace falta transponerla porque se aplica directamente a todos los Estados miembros, y lejos de ser una ley de control de medios como la que él pone sobre la mesa, es una ley para la libertad de los medios, es decir, para garantizar que los medios de comunicación van a trabajar con libertad y haciendo lo que siempre hemos hecho, que es controlar
a aquellos que gobiernan, controlar el poder, y esa es la misión de la prensa libre desde sus orígenes. Que se ha ido pervirtiendo es una evidencia y una realidad, y sinceramente asistir al espectáculo de compañeros que aplauden esa propuesta llamándose periodistas me parece lamentable, porque si son periodistas, sean los suyos o sean los contrarios, sean más afines ideológicamente o no, tú no puedes apoyar una ley que lo que dice es que va a atacar la libertad de prensa y que va a cerrar ese término ambiguo de pseudomedios, que además no es un término objetivable y cuantificable, porque podría serlo, decir, bueno, pues voy a cerrar o a atacar todos aquellos medios que tengan menos de X número de lectores o menos número de trabajadores o menos número de... Pero la realidad es que solo aplica el efecto cualitativo y solo se dirige a aquellos medios que son críticos, aquellos medios que publican cosas que a él le incomodan o no le gustan sobre él o sobre sus más cercanos, que se han aprovechado precisamente de su condición de más cercanos para hacer cosas indebidas o presuntamente indebidas, y sobre todo teniendo en cuenta que riega generosamente con subvenciones y publicidad institucional a otros medios que tienen la mitad de la mitad de la mitad de la cuarta parte de los lectores de aquellos que él en algunas ocasiones llama pseudomedios. Yo creo que esto está fuera de control. Es que quien está diciendo esto de los pseudomedios y que cogen y tienen más ayudas que periódicos respetables y con más audiencia, es el mismo señor que durante la pandemia, en sus comparecencias por Plasma, para no dar la voz, para no dejar preguntar a medios críticos, se dedicaba a dejar preguntar a la tribuna de Albacetillo de abajo. Me estoy inventando el nombre, pero vamos, hubo algún medio que nadie conocía en ninguna parte de España al que se le dio voz en aquellas ruedas de prensa precisamente para quitarle voz a otros medios. Y tiene la cara dura este sujeto de hablar de pseudomedios. Sí, bueno, es Sánchez, ¿no? En estado puro, es el PSOE en estado puro, y encima en un momento delicado en el que, como decir, pues un jabalí herido es el que te va a buscar las vueltas siempre. Yo siempre lo he dicho, a mí me parece muy peligrosa la gente que establece esas verdades absolutas, ese repartir carnés de esto es un medio, esto no lo es, y en este caso además tiene la complicidad, por desgracia, de muchos medios en su batalla contra la libertad de prensa. Sánchez lo que quiere simplemente es tener lo que tiene hasta ahora, pero evitar que cualquier resquicio de crítica hacia él y sobre todo hacia sus asuntos personales, que son al fin y al cabo los que han llevado a todo esto. ¿Qué es un bulo? ¿Qué es una noticia falsa? ¿Qué es no? A ver, las noticias hay que darlas, las informaciones hay que darlas, hay que contrastarlas primero y hay que publicarlas, eso lo sabemos cualquier periodista. Luego, hace lo de siempre, generar odio a raíz de cosas que él mismo está promoviendo con sus medios afines. Es que hablaba don Julio de la Fiscalía, es que es un poco toda la misma secuencia. La Fiscalía tiene al Fiscal General del Estado al borde de la imputación. La cadena SER, creo que fue ayer, sale diciendo que no va a dimitir el fiscal general si le imputan por, no quiero fallar, pero bueno, era algo así como por desmontar el bulo de Ayuso. Desmontar el bulo de Ayuso. Ni siquiera está diciendo que le van a imputar por lo que le van a imputar, que es por ofrecer información privada de un ciudadano. No, por un delito de revelación de secretos. Claro, por eso. Y ya no dicen si eso. le imputan será por un delito de revelación de secretos. Primer bulo, el de la cadena SER. Ahí no pasa nada. Ese bulo no, porque la cadena SER, ¿qué es? ¿Qué tiene que no tengan otros medios digitales que surgen ahora, que todos los medios empiezan desde la nada? Bueno, la cadena SER, que tiene todos los rescates que tiene todos los fondos de inversión que tiene detrás y tiene toda esa infraestructura. Y 600 licencias de radio, 600 postes repartidos en toda España. ¿Y cómo los consiguió? También, bueno, los postes de radio, ¿cómo los consiguió? Pónganlos al servicio de cualquier otro canal y verá lo que hace ese canal. Claro, es coger su camarilla, lo que pues el socialismo puro. El socialismo puro es el socialismo de camarilla, de familia, y él va a cuidar a su familia metiendo fango, usando sus propias palabras, en la familia de los demás. En el momento en que salga cualquier información a partir de ahora contra Sánchez, ya la gente no va a estar buscando el origen de esa información, va a estar buscando qué medio dice eso.
Él ya ha metido ese veneno de ¿qué medio dice eso? ¿Este medio es serio o no es serio? Bueno, señores, veamos la información, ¿no? Volvemos a lo mismo de Begoña Gómez, de Manos Limpias, de que si es un pseudo sindicato. ¿Cómo usamos estas palabras cuando nos interesa? Vamos a ver la información a la que nos referimos, vamos a ver la acusación y vamos a ver en qué queda. Yo creo que deberíamos empezar a utilizar el mismo lenguaje. El pseudopresidente del gobierno compareció ayer para... Y cada vez que hablemos con él, el pseudopresidente del gobierno que alcanzó el poder después de perder unas elecciones y aliándose con bla, bla, bla. Claro, si es que al final es un poco... Lo que pasa que ellos tienen una maquinaria muy potente y bueno, y le va funcionando, aunque yo creo que sí, efectivamente... Ya en lo estético, como decía, yo creo que es un hombre en caída libre. A ver cómo sale de eso, qué miedo me da esta caída libre. Pero bueno, decía que estaba demacrado, más demacrado ha dejado España en estos 5 años. A ver cómo salimos de todo esto, porque ya veremos esa transposición, como dice, de transposición, que es un retorcimiento. Será un retorcimiento como todo lo que toca este hombre. Y el veneno luego es muy difícil quitarlo después de lo que está sembrando. Lo que pasa que a mí... Pues sinceramente no me preocupa mucho esa amenaza de Sánchez, que quiere transponerlo y hacer una libertad de medios, una ley de libertad, que llama de libertad de medios para censurar medios en España. Estupendo, que trate de tramitarla. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Va a consentir tramitar una ley para censurar los medios? ¿No va a usar tampoco su mayoría absoluta en el Senado para frenar esa ley? ¿Va Feijóo a decirle a Ursula von der Leyen que como se le ocurra negociar con Pedro Sánchez los repartos de poder en la Unión Europea, con el voto que no va a contar Ursula von der Leyen es con el del Partido Popular Español? Es decir, aquí hablamos de un señor que está viviendo de prestado del dinero de la Unión Europea, que no tiene el Senado, no tiene poder territorial en España, lo único que tiene es la Moncloa en precario, con 2 de sus socios cayéndose a trozos. Yo creo que ya está bien de lloros y lloriqueos, de uy, Sánchez nos amenaza. Bueno, pues vamos a tirarle abajo, caramba, que medios hay, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que reaccione la sociedad civil, que reaccionen los fiscales de base, que reaccionen los jueces y magistrados, que reaccionen los partidos políticos de la oposición y que hagan oposición. Y efectivamente esta amenaza conjunta, estas amenazas veladas, nos afectan a todos y a todos por igual. Y aunque parezca que al ciudadano de a pie, que tiene otros problemas mucho más severos que estar pendiente del lenguaje tabernario que usan algunos ministros contra ciudadanos particulares, o de cómo se instrumentaliza la Fiscalía General del Estado para emitir comunicados que contienen datos confidenciales de ciudadanos particulares, o cómo la prensa afín a Moncloa se desplaza para grabar, identificar y describir con pelos y señales el domicilio de ciudadanos particulares, por mucho que en su vida profesional sean jueces y sean jueces incómodos por hacer su trabajo. Yo creo que hay herramientas más que suficientes para dar la batalla, para decir hasta aquí hemos llegado, y para utilizar a modo de espejo, como rebote, eso que ellos han dicho constantemente en los últimos meses, en ese muro del que se ha erigido vigía máximo el señor Pedro Sánchez, del no pasarán, ¿no? Yo creo que ya está bien de consensuar y de ser condescendientes, y yo creo que ya está bien de que aquí valga todo y vivamos en un mundo al revés, en el que los más o los menos autorizados para fijar marcos de pactos morales y de niveles de periodismo sean aquellos precisamente que han pactado las leyes más infames y que han hecho los intercambios menos legítimos de los que hemos vivido en los últimos años de democracia. Y yo creo que en eso sí que ha habido una reacción, y en eso sí que creo que hay camino por recorrer, pero que también hay ganas de recorrerlo y mecanismos y fórmulas para poder hacerlo, plantando cara a algo que ya no se parece ni siquiera a un pseudopresidente, sino que ya vamos en caída libre hacia otra cosa muy diferente, que tiene más que ver con una autocracia o con una dictadura bolivariana que ya hemos vivido en carne ajena, pero de la que nos han advertido muy mucho y durante mucho tiempo nuestros
nuestros amigos o nuestros incluso compatriotas emigrados, en muchos casos, que han sufrido y padecido este tipo de acciones, este tipo de políticas y este tipo de anuncios en Venezuela. Venezuela que estuvieron, los medios han estado 20 años, muchos de verdad, y es de agradecer, resistiendo a los ataques continuos primero de Chávez y después de Maduro. Aquí lo que me preocupa mucho es cómo ves a los medios de comunicación españoles bajar los brazos completamente, puro interés económico, efectivamente, al final tampoco tiene mucho más que eso, pero sí que es muy preocupante y de lo que comenta María, confianza en la sociedad civil. La sociedad civil. Yo no creo que la oposición, el Partido Popular en este caso, sea un abanderado para impedir esa lucha de Sánchez contra los medios de comunicación. Al final, la experiencia del Partido Popular nos dice lo que nos dice. El Partido Popular saldrá con la bandera de Europa, transposición, Europa manda. Es como pues lo va a tener difícil de defender ante sus electores si deja que Sánchez tramite una ley para censurar medios críticos. Ahí está el electorado soberano, ¿no? Tendrá que decidir si ese Partido Popular le representa o no. Pero bueno, como tantas otras cosas que el Partido Popular ha podido frenar y no ha frenado. Quiero decir, al final las cosas pasan, la maquinaria de Sánchez es continua, después de la libertad de expresión eso va a ser en junio, ¿no? Creo que ha dicho, en julio irá a por otra cosa y a lo mejor se puede meter con el derecho de manifestación. Hablaba María de la sociedad civil, bueno, pues ahora los manifestantes, fachosfera, fábrica de violentos, vamos a controlar las manifestaciones. Y así poquito a poco nos acercamos a ese escenario que era imposible en Venezuela, ¿no? Acordaos, Venezuela no será Cuba. Vale, bueno, aquí, no, la Unión Europea no dejará que España sea Venezuela. Nunca nada va a ser, pero de repente vas dando pasos y dices, pues, si es que estamos en ese camino imparable. A ver la oposición, yo sinceramente no tengo ninguna confianza en que el Partido Popular frene esto, igual que no puede frenar muchas otras cosas, o no quiere frenar muchas otras cosas, no sé si es por falta de ganas, porque no está en su momento, por debilidad, no lo sé. ¿Han visto ustedes, hablando de ese tratamiento asimétrico de las cosas por parte de la izquierda, que se ve en el tratamiento a los medios? Es decir, el primer emisor de bulos es el propio gobierno y su televisión española y sus medios afines, pero acusa a los demás de publicar bulos. Lo mismo sucede en otras cuestiones. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la famosa piñata con la cara de Pedro Sánchez a las puertas de Ferraz en la noche de fin de año? Aquello era delito de odio. Bueno, ayer hubo una manifestación republicana en Madrid. No lograron juntar a más de 4.000 personas, pero en esa manifestación se manteó un muñeco que representaba al rey Felipe VI y se gritaron consignas como Borbones a los tiburones, y hubo quien hizo elogios a la guillotina y todas esas cosas, ¿no? Eso no debe de ser delito de odio porque es contra el rey, no es contra Pedro Sánchez. Y estamos así en todos los temas. Y yo, la verdad es que estoy un poco harto de quejarme de esas asimetrías. Yo tengo ganas de que se hagan cosas y por eso hacía la apelación al Partido Popular. El Partido Popular tiene en su mano, a través del Grupo Popular Europeo, parar esta situación. Y la pregunta es por qué no la para, ¿no? Es que es lo que me saca de mis casillas. No sabes que intentan ser siempre, no, orden, ahora que toca, repartir asientos, ¿no? En Europa. Y ahí se abren las negociaciones entre socialistas y populares europeos. Ahí sí que se negocia, ahí no hay por parte del Partido Socialista no hay reticencias, y el Partido Popular yo creo que está más a ese reparto de sillones, de comisiones y demás, a lo que está pasando aquí en España. Te hablo del Partido Popular español, evidentemente el Partido Popular alemán está a lo suyo, pero aquí en España también están más a ese reparto que a la lucha real, que es la lucha contra un sistema autocrático que avanza a pasos agigantados. ¿Qué va a pasar, doña María, con Álvaro García Ortiz?
Pues previsiblemente que el magistrado Goyena, que investiga esas filtraciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en unas semanas eleve una exposición motivada al Supremo, donde es aforado el fiscal general, para que responda por ese presunto delito de revelación de secretos. Porque la semana pasada vivimos una de las cuestiones más relevantes dentro de esa causa, de esa investigación, en la que la fiscal jefe superior de Madrid, la señora Almudena Lastra, daba el relato temporal de los hechos, contaba cómo habían sido esas cosas, cómo a ella le llegaba un WhatsApp con la orden directa de publicar una nota que ya había sido redactada previamente en la Fiscalía General del Estado y que yo ya había contado unos días antes, que las metas, los datos, digamos, la matrícula del documento Word del que venía esa nota de prensa, ese texto con ese contenido, nacía de la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, y que por lo tanto esa responsabilidad última que muy civilinamente el fiscal general del Estado deslizó en un acto público desde el punto de vista institucional, se va a convertir o va a terminar cuajando en una responsabilidad de índole ya no institucional, sino penal. Personal. De manera que, bueno, si la SER dijo hace unas horas que no dimitiría si es imputado, es que va a ser imputado, o tiene la certeza que va a ser imputado, cosa que quienes cubrimos tribunales... Hay pocas dudas de que cometió un delito. Hay pocas dudas de que él es el responsable de todo lo que ocurrió, pero no como responsable último porque me enteré de todo lo que pasaba, porque tengo la obligación de enterarme porque soy el superior jerárquico, sino porque fui el primero del que parte esa idea y del que salen esas órdenes que algunos se negaron por escrito a cumplir y manifestaron además su oposición tajante a divulgar esos datos porque ellos mismos consideraban que eran arbitrarios y que incurrían en un delito de revelación de secretos, de manera que es bastante complejo entender cómo un fiscal instructor en una causa tributaria con un particular que se llama Alberto González, que no es un nombre y un apellido demasiado llamativo a priori, sea capaz de mantener un cruce de correos con un abogado que representa a ese particular, que durante una temporada, semanas, casi meses, nunca haya ninguna filtración ni ningún problema, y resulta que apenas hora y media después de que la fiscal provincial de Madrid llamase a ese fiscal para sacarle de un partido de fútbol y le pidiese que le rebotase los mails a su correo, los que había intercambiado con ese abogado, ya se hiciese eco un medio de comunicación del contenido de esos mails. Parece complicado explicar que a un fiscal no se le deslice ni se le escape nada relativo a esas negociaciones y que una vez lo rebota a sus superiores, una hora después esté en un medio de comunicación radiofónico y al día siguiente en portada de uno de los medios afines de Pedro Sánchez. Es bastante difícil encajar esa versión del fiscal general del Estado. Eso no son pseudomedios, ¿no? Bueno, claro, por supuesto que no. Esos son los medios que hacen y que están al servicio de las cuestiones que interesan al gobierno para desgastar a la oposición. Eso no es fango tampoco, ¿no? Desgastar a la oposición utilizando datos confidenciales de una institución que debería defender la garantía del procedimiento en España y la legalidad y el cumplimiento de la legalidad, no reventarla. Esto es un basurero, Luis, no se puede decir mucho más y mientras tanto todos los problemas reales de la gente siguen empeorándose. Esto es lamentable donde estamos llegando desde el punto de vista institucional en España, donde todas las instituciones están siendo socavadas una tras otra, perdiendo su función, una tradición de historia de defensa de derechos y de libertades. Bueno, que yo creo que ha sido un ejemplo en los últimos 40 años y se están cargando una tras otra. Es verdad que están surgiendo personalidades individuales, en algunas de ellas con muchísima fuerza, con mucha autoritas, que están haciendo una defensa de esa libertad, que es al final la que están defendiendo no su libertad, sino la de todos nosotros. ¿Se refiere usted, por ejemplo, a los fiscales que se han plantado ante García Ortiz? Por ejemplo.
Yo creo que sí que hay personas que están dando la cara, ¿no? Manuel García Castellón o Marchena o esos fiscales a los que usted hace referencia. Ojalá que haya gente en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo de Estado, ojalá en muchos lugares, en las universidades, donde, por cierto, el silencio es atronador, el silencio de la mayor parte de los intelectuales, entre comillas, que están en esas instituciones y que no están aportando ni un solo granito de arena a la defensa de la libertad. Y es una lástima, porque deberían ser una parte importante de esa defensa. Tengo alguna pregunta, pero bueno, la voy a dejar para luego. Concretamente mi pregunta, y a lo mejor alguno de ustedes me la puede responder, es ¿por qué García Ortiz quiere que el caso vaya al Supremo? Porque ha intentado que fuera antes de tiempo, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le diera tiempo a hacer todas las indagaciones. ¿Por qué esa confianza en que va a poder estar más protegido en el Supremo que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Es algo que me llama la atención. Pero bueno, pausa publicitaria y ahora lo comentamos.